¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. El invitado de hoy se llama Julián Carreño. Julián es magíster en investigación social disciplinaria, comunicador interdisciplinaria, comunicador social periodista, especialista en creación narrativa. Y está en Muy Machito porque además de todo eso, es un facilitador de espacios de encuentros para hombres con búsqueda de experiencias masculinas más conscientes. ¿Qué será eso? Vamos a preguntarle. Julián, bienvenido a Muy Machito. Hola Claudia, muchas gracias por tu invitación. Estoy muy contento de estar en este espacio, compartir contigo un poco estas reflexiones y bueno, encantado de estar acá y de que podamos tener este espacio. Bueno, ya tú nos vas a explicar, pero para formularte la pregunta, lo que yo entiendo es que tú trabajas con hombres para ayudarles a, digamos, canalizar esas emociones de las cuales los hombres han sido mutilados, ¿no? La sociedad va mutilando a los hombres en las experiencias sensitivas, en el llorar, en el expresar, en el buscar ayuda, en el aproximarse incluso físicamente a otros hombres por el miedo a que los califiquen como homosexuales. Cuéntanos, ¿qué es eso que tú haces al facilitar encuentros con hombres? Sí, pues mira, lo primero que hay que tomar en cuenta es que los espacios de encuentros entendidos como círculos de la palabra o entendidos como espacios en donde compartimos nuestras historias personales y demás, son espacios experienciales que van más allá de asuntos meramente conceptuales, académicos o de otra índole. De lo que se trata es de movilizar el cuerpo, de movilizar la mente, de movilizar muchos aspectos que nosotros tenemos y que son muy invisibilizados, de estar nosotros socializados desde una visión que niega la posibilidad de acceder a las emociones, de poderlas vivenciar de un modo mucho más práctico, ¿no? Entonces, pues básicamente los espacios de encuentro son espacios movilizadores en toda la dimensión de lo que nosotros somos, que no somos meramente una dimensión racional, que no somos meramente este discurso que nos han impuesto acerca de qué significa ser hombre. Y pues, por supuesto, tiene que ver con lo que estás mencionando de la desensibilización, cómo recuperamos las emociones en el campo del encuentro. Julián, ¿por qué círculos de hombres? Digamos, si yo lo pienso desde mi experiencia de mujer y pues puedo entender perfectamente que las mujeres tenemos unos espacios quizá más naturales, ¿no? La reunión en el baño, el momento de chismosear, si se quiere, el punto cadeneta punto, en que terminan siendo unos espacios de terapia. Los hombres no tienen naturalmente esos espacios porque se supone que cuando los hombres se reúnen no hablan de esas cosas, hablan de otras cosas. Y entonces se crea tal vez esa necesidad como de, con un propósito muy claro de no, vamos a hacer círculos de hombres para hablar de emociones, para que sirvan de terapia. ¿Qué nos puedes decir de la importancia de que esto se haga entre hombres? Sí, perfecto. Pues mira, te puedo hablar un poco de mi experiencia personal. Realmente yo ingresé a estas reflexiones a partir de una puerta que es la puerta que regularmente abrimos los hombres cuando empezamos a hablar de estos temas, que es la puerta de la crisis. Y bueno, me doy cuenta o me di cuenta que estaba en un momento en el que tenía mucha vulnerabilidad y no la quería reconocer. Y la palabra vulnerabilidad es una palabra muy bonita en ese sentido, porque de lo que se trata cuando una persona está vulnerable es de poder pedir ayuda, de poder pedir apoyo y poder encontrarse con otras personas para poder resolver las situaciones inconclusas. Entonces, la importancia de lo que tú estás mencionando es que en la lógica en la que nos desenvolvemos los hombres, tal y como hemos sido socializados en esta cultura, es que los espacios de encuentro se dan en los estadios de fútbol, se dan en los bares, se dan en lugares que no son espacios en los que podamos tener la confianza para abrirnos a otras posibilidades. Entonces, los círculos de la palabra, para hacerte mención un poco este proceso. Si tú miras qué es un círculo, ¿no? Un círculo es una figura geométrica que no tiene puntas
Y es muy bonita esa alusión a esa figura geométrica porque en tanto que no tiene puntas, cuando nosotros estamos dentro del espacio del círculo, no hay salida para mirar hacia afuera. Básicamente es la posibilidad de podernos encontrar con los demás, de podernos reflejar en los demás y poder tener resonancias con las demás personas que están en el círculo. Entonces hay una persona que te está comentando a ti una historia y de repente esa historia te está sonando a ti. Pero lo importante de allí no es tanto como ponerla en el plano abstracto, sino realmente qué se me está moviendo a mí en el campo experiencial, ¿no? Entonces lo importante del espacio del círculo es hablar de mí, hablar. Pero ¿por qué entre hombres, Julián? ¿Por qué no una cosa más de la terapia convencional, de ir a un psicólogo o a una psicóloga, o de hacer como una, no sé, reunión en una iglesia donde hay un cura que de pronto les ayuda a las personas a trabajar las emociones por las que estén atravesando? ¿Por qué? ¿O en qué radica la importancia de que sean hombres contándose cosas entre hombres de temas que usualmente los hombres no hablan? Sí, bueno, hay una cuestión que es importante de tomar en cuenta y es que todo lo que tenga que ver con el daño que se haya causado por causa de una cultura machista o patriarcal, pues ese escenario es importante desarrollarlo desde el punto de vista de nosotros mismos. No son los mismos problemas los de las mujeres a los de nosotros y no existen los mismos escenarios de confianza para poder hablar de muchos temas que son relevantes. Entonces, te voy a poner un ejemplo. A la hora de hablar de la sexualidad, tenemos unos problemas que son comunes, que son propios de las experiencias masculinas y que si tú empiezas a escuchar y si empiezas a hacer como un sondeo, un paneo acerca de lo que cada uno está diciendo, son experiencias que son similares para uno u otro, ¿no? Entonces, al estar habitados por este cuerpo y haber sido biológicamente nacidos de esta forma y haber sido socializados culturalmente bajo esta forma, nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos la posibilidad de poder tramitar estas cosas con pares, en este caso, que son los hombres. Y por supuesto, en el mundo de la terapia, pues hay muchas alternativas y que creo que son mucho más abiertas. Lo que pasa es que en estos espacios lo que me parece importante a mí tratar son los temas propiamente masculinos, ¿no? Entonces te voy a poner el ejemplo de las emociones. ¿Cómo vivimos nosotros las emociones? Entonces, si tú empiezas a escuchar un poco qué es lo que se dice allí, todos tenemos una problemática común, falta de expresión de las emociones, falta de contactar con ellas. Muchos de nosotros no sabemos que sentimos, no tenemos una conciencia de que sentimos a pesar de que sentimos. Entonces, hay una serie de problemáticas que nos unen, que son muy parecidas y que en ese espacio tribal, si se quiere, como de encuentro entre nosotros, lo podemos tramitar entre nosotros mismos. Ujú. Ahora, es muy interesante aproximarse al mundo de lo masculino desde algo que se supone que lo masculino lo incluye, que es el sentir, ¿no? Y no lo digo porque piense así, sino porque pues eso es como lo que nos muestra la evidencia. Los mismos hombres cuando les dicen que no deben llorar porque entonces van a parecer una niña, como si ser niña fuera menos, o digamos que la única emoción que es como validada socialmente para los hombres es la de la ira, ¿no? El jefe furioso que regaña, el papá furioso que manda y ordena, eso sí es del ser hombre, pero todas las otras demás emociones, incluso el dolor físico y demás, se han asociado con ser mujer y entonces los hombres por no las pueden sentir. Pero lo que decía es muy interesante aproximarse a ese mundo masculino desde algo que no hemos visto y no desde, ay, están hablando de carros, están hablando de fútbol, están hablando de viejas, están hablando de sexo. ¿Qué nos puedes contar de ese mundo masculino que nos ayuda a entender qué es lo que pasa por la cabeza de los hombres cuando hablan de esto? O sea, que no hemos entendido, por ejemplo, las mujeres, que no ha entendido la sociedad, que deberíamos entender para también ayudarles a los hombres que están en ese tránsito a que puedan ser más exitosos en el objetivo que buscan. Bueno, no, un asunto que yo creo que es muy importante y que va más allá del entendimiento es la posibilidad de poder ubicarnos en el cuerpo de una forma distinta.
Entonces, pues regularmente cuando nosotros hablamos de las emociones, a veces lo hablamos muy desde el punto de vista racional. Y en los espacios, por lo menos circulares, intentamos de hacer una movilización, no solo de la palabra, sino también de las emociones. Entonces, la pregunta es, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿O cómo llego a este espacio en este momento? E intento de sentir qué es lo que está pasando adentro de mí, más que esta idea como de estar racionalizando acerca de qué es una emoción como tal, ¿no? Entonces, tienes toda la razón en lo que estás planteando. Pareciera que hubiera algunas emociones que son monopolio propio de los hombres, ¿no? Como el enojo mal tramitado, y que si lo revisamos ya desde el punto de vista práctico, cuando el enojo no se tramita de una buena forma, deviene en violencia, deviene en conductas temerarias y deviene en una serie de situaciones que tienen que ver con las enfermedades que sufrimos los hombres, la depresión, el suicidio, que todos sabemos, todos y todas sabemos que las tasas de suicidios en los hombres a nivel de Latinoamérica y el mundo son unas tasas muy elevadas. Entonces, una aproximación a esto es completamente importante porque de lo que estamos hablando es de la salud mental, estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con lo personal, pero que tiene que ver con lo colectivo, que tiene que ver con cómo me comporto yo en mis escenarios familiares, cómo me comporto yo también en los escenarios sociales. Entonces, tratar otros temas distintos a los que regularmente tratamos es completamente importante. Imagínate tú que nosotros, una conciencia básica de las emociones es que tenemos corazón, tenemos un organismo que está vivo y casi siempre nunca lo atendemos. Casi siempre nunca sabemos qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, creo que es muy importante llegar también a ese lugar y decirle a los hombres que nos están escuchando, a la sociedad en general, que de lo que se trata es de empezar a atendernos a nosotros mismos, ¿no? Julián, yo pienso en los hombres que conozco y digo, no encuentro tal vez ni siquiera uno que al oír esto que tú nos has explicado diga, ay, yo quiero ir allá. Porque generalmente los hombres son del tipo, nada, eso es una pendejada, o eso es como para maricones, o eso es, yo no estoy atravesando ninguna situación de crisis, nada tengo que ir a hacer allá, con un montón de manes, qué oso. ¿Qué vales? ¿Qué es lo que pasa cuando los hombres, en la vida de los hombres que llegan ya a buscar este tipo de ayuda que ustedes ofrecen en los círculos de hombres? O también, ¿qué se les puede decir a quienes piensan como yo acabo de decir para que entiendan que esto es algo que les puede ayudar a estar mejor? Sí, pues mira, tienes toda la razón. Regularmente en los espacios de círculos llegan personas que por lo menos se han problematizado en relación a qué significa ser hombre, ¿no? Y yo creo que la puerta más importante, o por lo menos lo que yo he visto en los espacios de los círculos de la palabra, es que los hombres que llegamos a esos espacios regularmente llegamos porque hemos tenido alguna crisis, alguna situación personal que se nos ha movido y que nos ha hecho reflexionar acerca de qué nos está pasando inicialmente y cómo esto puede tener que ver con el hecho de que yo sea hombre, ¿no? Entonces, por supuesto, pues lo primero es decir que pues no es posible, digamos, en una sociedad patriarcal, en una sociedad con estas características, estemos exentos de una crisis de salud mental o de una crisis emocional y que por supuesto es importante atender a la conciencia de cómo estamos, ¿no? Y en ese sentido, pues buscar los espacios de encuentro con otros hombres, con otras personas que estemos trabajando estos temas, porque es una forma también de empezar a trabajarlos, de empezar a hacer conciencia Sí. sobre el proceso, ¿no? Mencionaste al principio de la respuesta esta pregunta que tenía para hacerte, que es el preguntarse qué es ser hombre. ¿Qué es ser hombre? Sí, pues mira, ¿qué es ser hombre? Para mí, ser hombre es integridad, es tener conciencia,
es tener la capacidad de poderse revisar a sí mismo permanentemente, es la posibilidad de tener acogimiento, es la posibilidad también de dar amor, es la posibilidad también de sentirnos más allá de lo que aparentemente somos, es la posibilidad también de cuestionarnos, de tener la posibilidad de ser vulnerables, es también sentirnos, acudir a las emociones, sentirnos como seres mucho más integrales. Para mí la posibilidad de ser hombre realmente es la posibilidad de ser más consciente y de ser más integral, ¿no? De ser una persona que a partir de la conciencia puede llegar a tener mejores relaciones consigo mismo y con las demás personas. Julián, aterricemos esto a esa historia personal suya, si me lo permite, y hasta, obviamente, hasta donde usted quiera. Usted entiendo que empieza en esto por esa situación de crisis personal que estaba derivada de un divorcio y usted tiene una niña, una hija de 9 años de edad. ¿Qué de las cosas que usted vivió en esa relación de pareja, hoy con esta experiencia que tiene, diría, ahí había cosas que yo viví, hice o sufrí justamente por el hecho de ser hombre y de no reconocer que ahí había unas problemáticas? Y bueno, para mí el proceso de Celeste, de mi hija, es un proceso de crianza que ha estado cargado de muchas dimensiones personales. Pues bueno, lo primero es que, por supuesto, pues hay una serie de situaciones, de introyectos que yo mismo he tenido que revisar en los procesos de relacionamiento con ella, ¿no? Porque siempre de lo que se ha de tratar es de que en la relación siempre se revise qué cosas se repiten de patrones que hayan estado en el pasado, tanto familiares o de otro nivel, ¿no? Entonces, lo que te puedo contar es que pues ha sido una relación muy bonita en ese sentido, en el sentido de que siento que siempre he procurado como estar muy pendiente, muy consciente de todo lo que tiene que ver con ese proceso de crianza. Y, y esto se ha materializado pues en el plano de los juegos, en el plano de la formación, pero principalmente en el plano de la relación, ¿no? Creo que ahí lo importante es siempre estar consciente de qué cosas se repiten y tener mucha conciencia de qué cosas hay que transformar en ese proceso de crianza. Pongámoslo un poco más desde lo anecdótico para entenderlo mejor. Digamos, ¿qué cosas usted ha hecho o ha dejado de hacer con su hija como resultado de esa conciencia de que hay una paternidad diferente que usted quiere vivir y de que hay una mujer que se va, o una niña que se va a convertir en una mujer y se va a enfrentar a un mundo donde estos temas pues van a tener mayor relevancia y hay unos roles de género contra los cuales la sociedad está luchando? ¿Qué cosas ha hecho o ha dejado de hacer? Y bueno, con ella hablamos mucho. Yo intento siempre de no ser un padre inculcador de creencias, de decirle a ella como cosas que ella debiera hacer por obligación. Siempre he intentado como de escucharla, de tener una relación un poco más amorosa en ella en ese sentido y evitando en la medida de lo posible como imponer creencias limitadoras o creencias que tengan que ver con cómo ella debería ser como niña, cómo debería ser como mujer, ¿no? Y creo que lo importante siempre es que encuentre un padre pues, que le permita también ser escuchada, que le permita ser una niña más libre. Entonces con ella pues leemos cuentos, hacemos muchas actividades relacionadas con estos temas, ¿no? Para que ella también tenga un poco de conciencia en relación con sí misma. Y en la medida de lo posible yo creo que de lo que se ha de tratar siempre es de hablar del mundo de las creencias machistas, pero desde un lugar más desde los niños como tal, ¿no? Y pues siempre hablamos de estos temas, ella me pregunta cosas, me pregunta qué es lo que nosotros hacemos en estos espacios, yo le comento,
y siempre como que intento de hablar de ella, de lo importante que es decir lo que ella está sintiendo, ¿no? Y lo mismo yo, ¿no? Yo también hago ese ejercicio con ella de intentar de hablar siempre de lo que estoy sintiendo, Sí. de cómo me estoy sintiendo en este momento y cómo podemos hablar respecto de estas cosas, ¿no? Bueno, pues muy interesante, Julián, se nos acaba el tiempo y quisiera entonces, como última pregunta, que me cuente cómo le fue en el machistómetro. Bueno, Claudia, te cuento que lo hice 2 veces y terminé en el purgatorio. Y bueno, creo que es un juego que a mí me interpeló muchas preguntas. La primera, en relación a si yo era machista, pues yo respondí que sí. Y pues siento que es natural que lo haga porque creo que no hay nadie en esta sociedad que esté exento del machismo, ¿no? Siento que vivimos en una cultura que permanentemente nos lo está imponiendo. Entonces, eh, yo respondí, por supuesto, de esa forma, como intentando de sentir muchas las preguntas. En algunos momentos me costó mucho trabajo responderlas, pero creo que el principio fundamental para comenzar a sanar el machismo y el patriarcado de esta sociedad es aceptarlo, ¿no? Creo que la aceptación es muy importante y esto me hace pensar un poco en esta frase muy circulada de Carl Jung, cuando él hablaba acerca de que lo que no aceptamos en nosotros, lo que reprimimos en nosotros, finalmente se expresa hacia afuera, ¿no? Y siento que un primer paso es aceptarlo y con la aceptación viene también la sanación, ¿no? Correcto. Pues Julián, ha sido muy interesante conversar contigo. Muchísimas gracias por aceptar esta comunicación con Muy Machito y bueno, mucho éxito con estos círculos de la palabra con hombres para el manejo de emociones, el autoconocimiento y ya todo eso que usted nos comentó. Hasta la próxima. Bueno, Claudia, pues muchas gracias por el espacio y bueno, espero que lo sigas divulgando. Creo que estas conversaciones son muy importantes. Y bueno, pues muchas gracias también a ti por la invitación y por el espacio. Bueno, muchas gracias y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en Muy Machito. Recuerden que si quieren hacer el machistómetro pueden entrar a la página muymachito.co. Hasta la próxima.